Muy buenos días a todos. Buenos días. Ok, cuéntenme cómo están. Si han estudiado. Buenos días. Bien, entonces, bueno, ya es momento de que vayamos dando inicio. Teníamos una actividad, ¿sí o no? ¿Qué me dice Tobío? ¿Había actividad, Tobío? Cuéntame, Tobío. Ana, ¿Cómo, profe? ¿había actividad o no había nada? No, no había actividad. Solo dejo un material de estudio. Eso más que suficiente, ¿no? Bueno, yo subí 2 documentos. O sea, subí esos videos y subí 2 documentos. Un documento es donde estaban esas ¿qué? Leyes. ¿Cuántas se sabe? ¿Cuántas? Ana, ¿cuántas se sabe? Kevin, Oye, no dependía ni una. ¿cómo? Profe, apenas los nombres. Bueno, De modo Tolen, modo poniendo conex, adición, sustracción. bien. Además de eso, dejé un documento. ¿Quién estudió ese documento? ¿Quién estudió ese documento? Vamos. Nadie estudió nada. No se descuiden, no se descuide. Bueno, ya esa toma de notas 1 ya está definida. Ya se sabe quién pasó, quién no pasó y todo eso. ¿Qué notas se han tomado? ¿Qué notas se tomó en esa toma definitiva 1? ¿Qué vimos ahí? ¿Qué notas se habían tomado? Se hizo un examen. ¿Cuántas Esto un actividades? quiz, Un quiz. el examen, el quiz y el taller. Exactamente. De ahí se obtenía esa nota definitiva. Ya hoy, o básicamente esa sesión de antes, ya esto hace, desde esta sesión de antes, ya iniciaba esta segunda unidad. ¿Sí? Entonces, yo estoy subiendo esas notas a comienzos de esta semana. O sea, subiendo o pasando esas notas a cada uno de ustedes. Ya esas notas están subidas. Una cosita, hay 2 métodos que cómo desean ustedes que suba esas notas. Una es que esa nota se envía a cada estudiante, esa nota definitiva 1, o sencillamente que yo tome un pantallazo donde están todos ustedes y esa nota de cada quien y suba eso. Ustedes deciden si tienen inconveniente a que se suban todas juntas o si no, se envía a cada quien. Opinen, díganme. Pantallazo. Creería que individual, ¿no? Como ustedes deciden.
Profe, yo diría que individual. Ah, ok. Bueno, entonces, así. Sí, he tenido unos que dicen, no, todos dicen, no, suba ese pantallazo. Entonces, Que sea personal, a cada estudiante se le mande su nota. ok. Bueno, pues. Entonces, vamos dando continuación a esta temática de hoy. Veo que no han Profe, estudiado. Ok, ok. Veo que no han estudiado. Bueno, profesor, no, yo lo que le puedo decir que entendí es que puede haber relaciones entre las proposiciones, ¿sí me entiende? Y que las más utilizadas son la inferencia O sea, o ¿quién sí, estudió sí, ese documento? Ese documento que yo mandé. lo que entendí y hice una actividad relacionada con eso para realizarla en vivo, si usted permite, no sé. Tengo dos tablitas ahí hechas ya prácticamente de eso, Sí, llega de un la momento. implicación y de las equivalencias. Ok. Sí, en un momento. Entonces, veamos ese documento que veo que están es, muchachos, estudien, que si no, yo envié este documento. Donde nuevamente nos daban unas definiciones. Antes ya habíamos visto estas definiciones, ¿sí? Ahora media, la vimos con usted en la clase pasada. Exactamente. Y además de esas definiciones, no sé si vimos todo esto. No alcanzamos a llegar hasta por allá. No, hasta Ok. ahí no llegamos. Bueno, entonces vamos aquí. ¿Quién inicia? Bueno, buenos días. Yo inicio. Estoy Ok. fuera del tema, entonces yo inicio. Bueno, dice por acá los razonamientos incorrectos. Los descartamos, pues no garantizan la verdad de la conclusión, ni siquiera cuando las premisas sabemos que son verdaderas. La validez es independiente de la verdad de sus premisas. Solo queda garantizada la verdad de la conclusión, haciendo una inferencia válida a partir de las premisas verdaderas. Continúo. Sí. Las falacias constituyen argumentos incorrectos. Algunas de las falacias más conocidas son Miente dos únicamente. A. Ad baculum, que es igual a apelar la fuerza, y la B sería ad hominem, contra la persona. Sí, esos son negaciones. Bien. Relaciones, bueno. ¿Qué condiciones debe respetar un razonamiento para ser válido? Dice, un razonamiento es formalmente válido si, primera, la conclusión se deriva de las premisas y o axiomas del sistema, por la aplicación de las reglas de razonamiento establecidas en dicho sistema, sea validez o sea sintáctica. 2. Cuando es imposible mantener al mismo tiempo, sin contradecirse, la verdad de las premisas con la falsedad de la conclusión. Bien. Entonces vemos que aquí nos hacen o nos dicen un concepto de axioma. ¿Saben qué es un axioma? No, yo no sé qué es una acción. Bueno, con ese fin yo mandé este documento de que ustedes vayan estudiando, que cuando vengan aquí, hayan estudiado, sepan esos conceptos. Un axioma, definición de axioma. ¿Quién continúa? Yo sigo pues. Bueno, pues. Axiomas. Un axioma es el elemento básico de un sistema de lógica formal y junto con las reglas de la inferencia definen un sistema deductivo. Los axiomas son proposiciones que se dan por verdaderas
aunque no hay pruebas de su verdad, aceptándose su verdad, por ser evidente, se utiliza para deducir a partir de ella otras proposiciones. Los axiomas son el centro de los sistemas formales y de las teorías. Las proposiciones derivadas de los axiomas son los teoremas. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras se deriva de los axiomas de la geometría de Euclides. Los axiomas son necesariamente verdaderos, esto es, verdaderos en todo mundo posible. Bien, hasta ahí. Entonces, cosa que no nos extendamos allá tanto. ¿Qué es un axioma? Es como que la validez de una proposición, profe. ¿Sin Dar qué? certeza a una validación de ¿Sin una qué? proposición. O sea, sin hacer el Sería un cálculo elemento necesario o el básico. teorema ¿Sin o hacer algo una así. qué? Una tabla, por ejemplo, si uno hace una tabla de valor, uno puede deducir No, simplemente que es verdad. no se hacen las pruebas de verdad, profe. O sea, no se hace una qué. Una prueba de validez. Una prueba. Exactamente. Sí. En cambio, en esos qué. Vea que aquí me hace un... ¿De dónde vienen estos axiomas? ¿O quiénes son ellos? ¿Qué me dan? Proposiciones. Vean, que de esto que se llama axioma, depende quién. ¿Quién depende de esos axiomas? La geometría, ¿no? Ah, Pitágoras, profe. ¿Quién viene de ahí? Eso llamado Teorema. como. Los teoremas. Bien, entonces definamos qué es eso. Definición. Dice, derivada del latín teorema, la palabra teorema consiste en una proposición que puede ser demostrada de manera lógica a partir de un axioma o de otros teoremas que fueron demostrados con anticipación. Este proceso de demostración se lleva a cabo mediante ciertas reglas de inferencia. Esa fue esa actividad que ustedes tenían. Eso que tenían que... De las leyes que había que estudiar. Exactamente. Continúe. El teorema, por lo tanto, puede ser descriptivo como una afirmación de importancia. Existen otras de menor rango, como ocurre con el lema que pertenece a un teorema más largo, o el corolario que sigue de manera inmediata el teorema, o la proposición, un resultado que no se encuentra asociado a ningún teorema en específico. Cabe destacar que hasta que la afirmación no logra ser demostrada, se la define como hipótesis o conjetura. De hecho, muchas veces toma muchos años e incluso décadas, perdón, Décadas. o más dar con una comprobación convincente. En algunos casos, cuando se trata de teoremas que describen situaciones imposibles de resolver sin ayuda de la informática, dada su complejidad o que cubre un gran número de combinaciones. Las respuestas suelen ser muy cuestionadas, ya que se debe confiar en un ordenador. Uno de los teoremas más conocidos es el denominado teorema de Tales, Pitágoras. Ok. Bien, entonces en este documento vemos que tenemos unos concepticos. No sé si ustedes ya habían escuchado esto o manejan eso. ¿Qué conceptos tenemos aquí? Bueno, ya vimos estos dos. Vimos estos dos, ya sabemos qué es. En este caso, un axioma es eso que sé qué. Vamos nuevamente. Da sin hacer un cálculo de validez una verdad Exactamente. Y en cambio, este concepto, ¿qué me dice? para resolver si es verdad o no una proposición. Y que Exactamente. O sea depende del que aquí axioma, sí bro. sé qué. ¿Cómo? En este caso sí sé qué. Sí se tiene que hacer la verificación de la validez. Exacto. Además de eso, también vemos que tenemos un concepto muy bueno, que es esa llamada hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Teoría. Algo así.
Son Porque hipótesis. sí, es como la búsqueda, ¿no? A la Ajá. verdad. Aquí me está Es- diciendo una idea, aquí me da una idea. Luego, la hipótesis es lo que se puede ser verdad, pero sin tener una conclusión exacta. Bueno, exacto. Ahí, Tener suposiciones, profesor. exactamente. Así es. Cuando supongamos que esta proposición es esta, supongamos que no puede ser, supongamos que si Exactamente. pasa esto. Supongamos que eso da esto. Es una suposición y entonces ahí vienen Claro unos que pasos. no es lógica, no siempre va a ser correcta, Exactamente. sino es No suponer, es nada más. hasta que qué. Allá vamos después, en un momentico ya estamos que tocamos ese tema. Bien, ya habíamos hecho este punto. Sí, lo hicimos la vez pasada, sí, claro Ok, que sí. sí. Bien. Entonces, ese fue ese pequeño documento que yo dije, hombre, estudio. Bien, vamos aquí. ¿Qué nos dice? Aquí sí ya nos vamos metiendo de cuento a ese, de lleno a esto. Dice, determinar la validez de un argumento válido e inválido. Bien. Un argumento no es válido cuando todas las premisas son verdaderas y la conclusión falsa. O sea, es esa única combinación. Ajá. ¿Cuándo qué? ¿Cuando eso es qué? Cuando las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Cuando eso sucede, ¿qué obtenemos? Pues una conclusión falsa, ¿no? Según lo que entiendo. Muy Cuando válido. esto sucede, que obtenemos que todas esas ¿qué? Las premisas. Cuando tenemos que, vamos, esto que he indicado aquí. O sea, cuando el argumento no es válido, se obtienen unas premisas verdaderas y una conclusión falsa, ¿no? Exactamente. Cuando no pasa eso, entonces se dice que eso es ¿qué? ¿Será verdadero? Vean, acá cuando vimos eso, hace 8 días se estudió eso. No, yo no Sí. estaba en clases hace 8 días. Ok, bueno. Señor, con razón estoy acá entonces perdida. Vean, aquí me dice. Ujú. Vamos y veamos qué nos dice aquí. Dice, a la lógica le interesa solo la forma, la relación que se establece entre las premisas y la conclusión. Existen 3 combinaciones posibles entre las premisas y la conclusión, que dan lugar a argumentos o inferencias válidas. Primera, premisas verdaderas y conclusión verdadera. Segunda, premisa verdadera y conclusión falsa. Tercera, premisa falsa y conclusión falsa. Y solo un caso en el que la inferencia resulta ser inválida cuando las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. Exactamente, es eso que estamos viendo acá, ¿ok? Vean que aquí ya me está Ok. diciendo eso mismo. Ajá. ¿Sí? Cuando eso no sucede y obtengo estas demás combinaciones, se llama que eso es ¿qué? ¿Qué me dice ahí? De aquí me dice. Inferencias válidas. No validez. Exacto. Entonces vamos acá. Bien, hasta ahí vamos bien. Argumentos válidos. Ya nos enfocamos ya. Sí, profe, ahí vamos. Bien. Continúen. Bueno, vamos a partir de un supuesto. Principio de inocencia. Bien. Comencemos Todo con una argumento. suposición. Eso que estábamos diciendo no hace muchito. ¿Sí? Que se iniciaba desde una suposición. Supongamos que eso es esto. Bien. Bien. A esa suposición se llama ¿cómo? Principio de inocencia. Bien.
¿Qué nos dice? ¿Qué, o sea, cómo nos enfocamos en esta suposición? Supongamos que Que todo argumento es válido hasta que se demuestre lo contrario. eso no es. ¿Qué dicen ustedes? Sí, profe. Puede ser. Sí. Así es, pero A eso se llama ¿cómo? Suponer. Principio de inocencia, el principio de la inocencia. Como si lo Todo tomamos es, a partir de si todo uno es es hasta culpable o que, no, se demuestra lo exactamente. contrario. Entonces, eso que usted me ha dicho, muy bien. Vamos aquí. Juguemos. Si nos dan esto, que no sabemos en sí quiénes son, juguemos. ¿A qué jugamos? A que usted sea quién. A fiscal y al ladrón. Bien. En ese caso, usted Juguemos a tiene, fiscal y demostremos. Hipótesis si el argumento es inválido. y de ahí usted define que o sea, viene con una hipótesis. Supongamos que todo este qué. ¿Cómo se llama todo esto? ¿Esto es un qué? Todo esto es un qué. Es un argumento. Bien, Momento. entonces, como acá me está diciendo, ¿qué me dice acá? Un momentico. ¿Qué me dice aquí? Todo argumento es Todo válido. argumento es válido hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, mi hipótesis, ¿cómo viene siendo? ¿Que ese qué? Argumento es válido, es inválido. Exactamente. O sea, que yo, en este caso, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago con esto que tengo aquí? Mm, ¿Voy a qué? Demostrarlo. Exactamente, ¿voy a qué? A demostrarlo. argumentarlo, demostrarlo Es o que, argumentarlo. A demostrar que en verdad es inválido, ¿verdad? exactamente. Ajá. Si yo no llego a eso, ¿qué me indica? Que entonces es que, Válido. exacto, Es válido. exactamente. Bien, entonces, ¿cuándo obtengo esto? ¿Cuándo obtengo esto de aquí? ¿Cuándo obtengo esto? Cuando todas sus qué. Sus premisas son verdaderas Y y la conclusión es falsa. cuando llego a eso, si yo tengo eso, ahí que, Ay. ahí he hallado, me apagan audio, Vanessa. Si yo llego a eso, obtengo que un qué. Argumento inválido. Argumento inválido. Un argumento es inválido. Argumento inválido. Así es. Entonces, vayamos a demostrarlo, a ver. ¿Cómo hago eso? Vean, sencillito. ¿De dónde inicio? ¿Inicio qué? Suponiendo una suposición que qué, que esa qué. Que la conclusión es Conclusión falsa. vamos a ver. Es falso. O sea que esto de aquí me dé qué. Falso. Eso me dé. Verdadero. No, estoy, Falso. vean, estoy aquí. Ajá. Bueno, yo quito todas estas cositas, cosas que se entienden. Ay. Bien. Aquí voy bien, ¿sí? Aquí, en este caso, estoy haciendo una suposición que esa qué. Conclusión es falsa. Bien. O sea que ese es qué. Ese viene siendo qué. Ese únicamente. Falso. No, ese. Este. ¿Ese es qué? Conclusión. No. Una premisa. Ya tengo que vean. Tengo que no ese es qué. Es falso. O sea que Falso. ese es qué. O sea que el argumento fue inválido. No me han entendido. No me han entendido. Tengo Saquen que la no conclusión, ese, profe. ojo, tengo que no ese es qué. Falso. Eso me indica que ese únicamente es qué. Verdadero. Exactamente. Ahí voy. ¿Dónde ubico a esto? Vean acá donde tengo a quién. A ese, ¿sí? Ya. Como aquí necesito, como estas dos son qué. Estas dos son unas qué. ¿Cómo se llama eso? Premisa.
Estas dos son ¿qué? Una premisa, no. Ah, perfecto. Exactamente, sí, esas dos son ¿qué? Premisa- Las premisas. premisas Necesito que ambas sean ¿qué? Verdaderas. verdaderas. Verdad. Eso me Premisa indica que verdadera. no te tiene que ser que no te es que. Verdadera. Eso me indica si Verdadera. no te es B, entonces T es qué. Si no te, Falsa. si no te es B, entonces T es qué. Falsa. Falsa. Exactamente. T es F. Bien. Y en este conectivo de condición, cuando tengo que F, entonces B, ¿qué obtengo? ¿Qué obtengo en esa condición cuando sucede esto? Una verdad. ¿Sí? Ya que en una condición únicamente se da este caso que es F cuando ¿qué? Cuando es así. Cuando empieza con la primera premisa, Exactamente. empieza verdadera y la otra es falsa. Si habíamos tenido eso, bueno, y ahí sí ya se venía un cuento. Distinto y ahora el resultado sí ya concluido. Entonces, aquí hemos definido que esto que hemos hallado. ¿A qué hemos llegado? Que el argumento sí es válido. ¿Es que? El argumento sí es válido. Ojo. Hemos obtenido que todas esas ¿qué? Premisas son Premisas verdaderas. son Verdaderas. verdaderas. ¿Y que qué? ¿Y Que la conclusión Que es la falsa. conclusión sí cómo es se llama falsa. eso? Una falacia. No. Eso que vimos no hace mucho, Un vean. argumento Ah, inválido. un profe. argumento, un argumento. Argumento inválido, profe. Exacto. ¿Está bonito este tema o no? Claro que están callados. Cuando quedan callados, Mm, Lo veo más No. difícil que el otro. La matemática es bonita, pero complicadita. Bonita, imagínate. bien. Tomen apunte. Y aquí jugamos, hicimos ese de juego. Y así hacemos con cada uno de ellos cuando estemos viendo que si es que. Los argumentos son válidos e inválidos. Exactamente. ¿Ya tienen apuntes? No, Tobillo se desconectó. ¿Qué pasó con Tobillo hoy? Estoy aquí. Calladita hoy. ¿Cómo? Calladita. Profe, ¿qué hay que hacer? Profe, que me duele la cabeza, pues. Ah, ok. Bueno, ¿ya tienen apunte? Sí, listo. Bien, entonces nos conectamos nuevamente. Después que se conecten, ya tomo evidencia de ustedes y damos continuación a este tema. O damos continuación y después tomo evidencia. Vamos inmediatamente